Hare Krishna a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Bhakti 360 en las redes de Hare Krishna Mar del Plata. Todos los jueves, desde hace ya un año, estamos con este servicio de presentar la cultura del Bhakti Yoga desde otras perspectivas, desde otros ángulos y en contacto con artes, con disciplinas y con saberes que son fácilmente accesibles para las personas en Occidente. Mi nombre es Arjuna Saka Das. Y el día de hoy vamos a hacer una segunda vuelta a un tema que ya hemos presentado anteriormente. Hoy vamos con la segunda parte de arte de danzas en conciencia de Krishna. Hoy vamos a hablar sobre la danza, el baile y el Bhakti Yoga. Y para eso tengo una excelente, increíble entrevistada, invitada el día de hoy, que es Yayada Radharani Devidasi. Hare Krishna Santa, mis reverencias. ¿Cómo le va? Hare Krishna a todos. Bueno, mi nombre es Yayada Radharani. Bueno, estoy muy contenta de que me hayan invitado a participar de este programa tan lindo que están haciendo. Me gusta mucho, bueno, me gusta mucho la danza. Soy Bien. bailarina ya hace muchos años, así que... Ok, bueno, muchísimas gracias por hacerse el tiempo y participar con nosotros de este programa y para que todos la podamos conocer mejor y saber acerca de su incursión y su trayectoria en el mundo de la danza. Bueno, cuéntenos un poquito sobre su experiencia, su formación y cuál es su vínculo personal con el baile. Bueno, yo en realidad desde muy chica bailé otro tipo de danzas que no tienen que ver con danza de la India. Eh, ya de muy chica en el templo a los niños nos hacían ver muchas películas de Krishna y en esas películas de Krishna había mucha danza. De hecho, uno de mis pasatiempos favoritos es la danza rasa, que es la danza que Krishna baila con las gopis. Claro. Eh, Así que desde muy chica ya sentí mucha atracción por esta danza. Me pasó, bueno, yo me crié en Villa Gesell con mi familia y después de más grandes vinimos a vivir a Buenos Aires. Ya en ese momento era adolescente, tenía 12, 13 años y empecé a ver cómo las devotas hacían grupos de danzas y bailaban para los festivales y a mí me atraía muchísimo eso. Y me pasaba que como era más chica, quizás no me tenían tanto en cuenta como otras devotas, Claro. y yo iba, la acompañaba, me acuerdo a mi hermana a los ensayos y veía cómo bailaban y me parecía hermoso. Y de a poco como que mi deseo de bailar fue cada vez más grande y así empezamos a bailar para los festivales de Rata Yatra en la calle, que las danzas las organizaba Kamala en ese momento, que es una gran amiga acá de Madre Murti Murti. Eh, bueno, y a partir de ahí me fui acercando de a poco a la danza de la India y a medida que me acercaba cada vez sentía como algo muy profundo en mi corazón. Eh, bueno, y después en ese momento, un par de años después de todo esto, decidí que quería dedicarme a la danza de una forma más profesional, digamos, que Claro. quería estudiar. Eh, bueno, ahí me acuerdo que le conté a mi mamá que quería, que me interesaba, y ella me ayudó, buscamos un montón, y me acuerdo que lo primero que encontramos fue una página de Bollywood, que es danza, la danza que se baila en las películas, y a Claro. mí me encantaba lo que veía, pero bueno, averiguamos un montón de cosas, nada, la cuestión que mi mamá terminó llamando un teléfono que encontramos, que era de una persona muy importante para lo que es el arte clásico en Argentina, que se llama Mirta Barbier. Ella dejó el cuerpo hace unos meses, en la época de la cuarentena, y me acuerdo que ella habló con mi mamá y le dijo, no, señora, lo que ella tiene que estudiar es danza clásica de la India, porque el Bollywood es como, no tiene la misma Es categoría otra cosa, que es tiene otra la cosa. danza, es otra cosa que nada que ver. Pero bueno, yo en ese momento no tenía el mismo conocimiento y realmente en ese momento no era algo tan conocido tampoco, Claro. la danza clásica de la India. El Bollywood hasta ahí dentro de todo se conocía. Bueno, y así fue como buscando y buscando y buscando, terminé encontrando la que fue la primer maestra de danza que tuve, que era Ranga Vivekanandam. Ella es una maestra, es una persona muy conocida en India, eh,
es de Sri Lanka. Ella estudió desde muy chica danza clásica de India, del estilo Kuchipudi, en el sur de la India. Su maestro es Pempati China Satyam, que es uno de los primeros bailarines muy, muy importante en India. Y bueno, ahí empecé a estudiar con ella y entendí lo exigente que era esa danza. Claro, Aprendí muchísimo sobre puntualidad, sobre un montón de cosas súper fuertes que me enseñaron también para la vida, no solamente para la danza. Me acuerdo que yo vivía súper lejos en ese momento, vivía en zona sur y danza era en Vicente López. Así que viajaba como 2 horas y media para llegar y llegaba media hora antes y me acostumbré a un montón de cosas sobre disciplina también. Una de las cosas que más me quedó de ella que nos enseñaba era que si uno quería, entonces podía. Y bueno, yo en ese momento ya tenía 16 años, a esa edad empecé a estudiar danza y me acuerdo que como yo era la más chica, era como a la que más le exigía. Y ella decía, vos sos la más chica, sos la que más energía tiene que tener. Y a mí a veces me costaba un montón, pero la verdad que nada, fue hermoso. Y bueno, ahí fueron pasando los años y empecé como a encargarme de diferentes cosas. Ya crecí no solamente de edad, sino en un montón de aspectos, también en mi vida espiritual pasaron muchas cosas. claro. Bueno, en ese tiempo tomé iniciación, bueno, pasaron un montón de cosas. Y bueno, empecé a vivir en el templo de Buenos Aires a los 19 años y bueno, por un montón de temas económicos y demás, tuve que dejar las prácticas de danza, seguí bailando como podía en el templo, hacía presentaciones de danza, empecé a encargarme yo de la danza en los ratayatras, en el festival Claro. de ratayatras, con grupos grandes y nada, empecé como a conocer otros tipos de danzas también y bueno, empecé a crecer de a poco en un montón de aspectos y después de unos años seguí estudiando, estudié en la escuela Durga Ma, que es una escuela de danza, que bueno, hay varios estilos, entre ellos Kuchipudi, yo seguí fiel a mi estilo de danza, que Muy es mi bien. favorito, y hoy en día estudio en Gungur, que es otra escuela de danza, y conocí como varias escuelas, y bueno, me sigo formando, yo creo que este es un camino que no tiene fin, Claro, o sea que uno empieza a estudiar y sigue, está y bueno. no se para de aprender nunca, es un aprendizaje muy profundo. No, está bueno y esto de tanto estudiar también demuestra tu amor, tu seriedad por la danza, de no decir, bueno, ok, ya hice un curso, estuve un año, listo, suficiente, no, No, sino en realidad hay más ganas de seguir indagando. Está buenísimo. muchísimo, sí, 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 Y la verdad que sí. este estilo que has elegido, el Kuchipudi, ¿qué es exactamente o cómo se podría describir si las personas que quizás no conocen, yo por ejemplo que no conozco mucho del estilo, para identificar lo que hay? ¿Hay una ropa en particular? ¿Hay movimientos Sí, en particular? ¿Hay una música en particular? ¿Cómo es? en realidad las personas que conocen un poco de danza de la India, a veces es muy difícil identificar Bharatanatyam de Kuchipudi. Bharatanatyam es como la danza más de las danzas clásicas, que en realidad son 8, es una de las danzas más conocidas, Claro. porque Bharatanatyam es la danza justamente de la India. En realidad, el verdadero nombre de India no es India, sino Bharatavarsha. Ujú. Entonces, la danza de la India clásica es Bharatanatyam, que es la danza que viene de los templos. En la antigüedad, las danzas clásicas de India, tanto Odissi como Bharatanatyam, se bailaban solamente en los templos. Claro. Eh, y lo que sucedió con el tiempo fue que estas danzas perdieron como la popularidad. E incluso una cosa que pasaba es que ya como que no, a las personas que se dedicaban a esta danza, que eran las devadasis, que eran mujeres, eran niñas, que es como, de hecho,
se dice que todos los ornamentos, y que ahora voy a contar un poquito más, Sí, que se usaban para la danza, se usaban justamente porque era como que esas niñas eran casadas con las deidades de los claro. templos, Estaban como deidades casadas de con Krishna, Dios. de Shiva. Exactamente. Claro. Eh, y bueno, entonces lo que pasó con el tiempo es que como que esta danza, Bharatanatyam, perdió un poco la popularidad, digamos. Entonces ahí es como en una aldea que se llama Kuchipudi, nace este estilo de danza, que fue creada por un sabio, que crea la primer coreografía que se llama Vama Kalapam. Y este Vama Kalapam es una danza que habla sobre Satyabhama, una de las reinas de Krishna. Habla como Satyabhama era celosa del resto de las reinas. Es una historia hermosa, y es una danza muy hermosa también, donde la bailarina representa mucho. Entonces, una de las diferencias que se encuentran más fácilmente entre, por ejemplo, Bharatanatyam y Kuchipudi, que son las dos más parecidas, es que Kuchipudi tiene mucho, como mucho desplazamiento, tiene muchas curvas, digamos, no es tan fuerte, no tiene tanta estructura la danza. Claro, Y eso es porque esta danza fue creada para bailar, si bien contaba historias de Krishna o de semidioses o bueno, eh, este tipo de cosas, se hacía más para espectadores, para los reyes, no era tan para dentro de templos. claro. Entonces ahí es como una diferencia muy grande. En sí, los trajes que se usan son parecidos a los saris, pero son, la parte de abajo es como si fueran como pantalones, digamos, Ujú. y tienen como tablas en la parte de abajo. Son muy hermosos y muy coloridos y con muchos dorados y todo muy llamativo. Y Claro, claro, muchas joyas también, los peinados son como súper llamativos y todo es así como muy india, claro. pero muy del estilo del sur de la India. Es muy lindo. Pero más que nada, a mí, por ejemplo, se me hace muy fácil diferenciar por ese lado, como que hay mucho más, tiene como más gracia en la danza, es más delicada. Claro. Y una cosa que llama mucho la atención es que en realidad este sabio que creó la danza, empezó a enseñarle a hombres, a niños. Ujú. En realidad el kuchipudi, que es una danza tan femenina y con tanta gracia, la empezaron bailando hombres. La Mirá qué loco. bailaban los brahmanas de las mejores familias. Claro, Y después de muchos años se empezaron a bailar mujeres. claro, mirá qué De loco. hecho, estos hombres, sí, estos hombres interpretaban a mujeres. De hecho, entonces como que tenían que poner mucho énfasis en la gracia, porque un hombre nunca va a tener la misma gracia que una No, gopi de Krishna, por para nada. ejemplo. Pero bueno, aún así hay muchos bailarines, incluso de esas épocas, bueno, no de esas épocas, pero que vienen como de esa rama, que tienen esa gracia, porque son bailarines de toda la vida y hoy en día son personas grandes que lo ves bailar interpretando a mujeres y ves a esa mujer. Es Claro. como súper fuerte. Tal cual. Bueno, Sí, algo que siempre me pareció, yo sin ser gran conocedor de la danza de la India, pero siempre me pareció que está como muy vinculado, digamos, como al teatro, ¿no? Porque hay al teatro. claro, como Sí, mucha proyección de parte del bailarín. No solamente está haciendo una coreografía, sino que está como contando una historia o interpretando un personaje. ¿No? Y me exacto. pareció como que siempre estaba vinculado el teatro y la danza, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, la mayoría de las danzas de India, tanto clásicas como danzas más folclóricas, o incluso el Bollywood, ya que estábamos hablando de eso, tienen mucho teatro, sí. De hecho, una de las principales características justamente de esta danza del Kuchipudi es que al comienzo era todo teatro. Y de Claro, hecho, a los bailarines, ellos mismos recitaban lo que estaba pasando. Entonces, por ejemplo, si yo interpretaba a Krishna en una danza y tenía que hablarle a Arjuna, le hablaba yo a Arjuna, no era que había como en la música alguien grabado o alguien diciendo lo que claro. estaba relatando, digamos, que estaba pasando. Sí, tiene muchísimo teatro y eso es algo que a mí personalmente me gusta muchísimo, como que hay danzas que tienen partes de técnica pura, que son partes súper fuertes,
y después tienen partes que son todo teatro y cuentan un montón de historias y es súper interesante en ese Está bueno. sentido. Sí, la verdad que Está sí, bueno, está bueno. Está bueno también esto que comentabas con respecto a la danza clásica, porque uno cuando habla de danza clásica, por ahí en nuestro imaginario occidental, ¿no? Está el ballet o el tutú, ¿no? Vemos como nos imaginamos sí, esto, pero también hay que entender que en otras culturas, en otras partes del mundo, en otros países, también hay artes clásicas o danzas clásicas, ¿no? Entonces está bueno también sí, dar a entender que no solamente en Europa existe la danza clásica. sí, tal cual. Lo que pasa es que, bueno, es lo que uno está acostumbrado a ver y bueno, las danzas clásicas de todos los lugares del mundo son como las más respetadas y nada, sí, es raro, porque de hecho la gente cuando, a mí personalmente me pasa que la gente me dice, no sé, vos estudiás danza de la India y no conocen, y no, Claro. no tienen ni idea y cuando les mostrás dicen, wow, eso es danza clásica, ¿no? Es como súper impactante. Pero sí, está bueno también como conocer eso, ¿no? Que uno está tan acostumbrado a lo que ve en Occidente que ve otra cosa y wow, es increíble, la Tal verdad que cual, sí. tal cual. Y también quiero volver a algo que habías comentado con respecto de que acá sí hacemos un vínculo directo, ¿no? Entre la espiritualidad y la danza, es que son todas expresiones de servicio a Dios, ¿no? Que la persona está bailando Sí, o está creando una coreografía o está expresando una historia que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con los devotos, que tiene que ver con un pasatiempo. Y me parece que es un condimento muy especial que tiene la danza clásica de la India, que por ahí no tienen otras danzas, como por ejemplo la danza clásica europea, que sí cuenta historias, pero por ahí no están directamente relacionadas a Dios o a su glorificación o a su servicio. Contanos un poquito sobre sí, cómo se vincula la danza y la espiritualidad en este caso. es un tema fuerte. Sí, a mí personalmente me pasó de en distintas danzas, de hecho sentir hasta distintas emociones, ¿no? La danza clásica de la India es una danza muy emocionante. Hay, de hecho, tiene que ver mucho también con esto que hablábamos del tema de que es tan teatral, ¿no? Como hay danzas que muestran, por ejemplo, al señor Shiva cuando baila, o a Durga enojada, Claro, o a Krishna que es dulce, como muestra un montón de esas formas. Y también hay muchas danzas que interpretan al devoto de Krishna o al devoto de cualquier semidios, ¿no? Pero, eh, y sí, es súper fuerte, la verdad. A mí me pasó, por ejemplo, en una danza que hicimos en un festival en el Templo de Buenos Aires, que, bueno, es una danza muy linda, que es como una fusión, no es solamente danza clásica, que habla sobre Krishna, las gopis, y por otro lado baila el alma condicionada. Y el alma condicionada lo que hace es orarle a Krishna por llegar a él. Y al final de la danza, el alma condicionada está toda vestida de negro, aparte, y todas las gopis, bueno, todas coloridas, con flores, es hermosa, la verdad. Y bueno, llega un momento de la danza en la cual el alma condicionada abraza a Krishna. Y esa parte es, cuando bailamos esa danza, me acuerdo que estábamos todas llorando, porque es tan emocionante, claro, claro. es increíble. Y hay otra historia muy linda que quería contar. Bueno, eh, hubo una época en la que estudiábamos con una devota que es una gran bailarina de Perú, antes de que empiece a estudiar Kuchipudi. Estudié un poquito de Bharatanatyam con esta devota y ella, tratando de hacernos entender esto, nos contó una historia eh, de cómo cuando uno representa, es muy fuerte de entender, pero realmente es así, cuando uno representa una forma de Dios, de Krishna o cualquier forma que esté representando, en realidad es como que para el espectador Claro. es esa persona, es ese mi Dios, es esa forma de Dios. Y bueno, contaba que mi maestro espiritual, Jayapataka Swami, eh, una vez vio una danza en la cual estaba el señor Shiva, y cuando él vio al señor Shiva, que era una devota disfrazada, obviamente, Claro. le dio reverencia. Se tiró al piso y le dio reverencia. Y yo quedé como, wow, pero es cierto,
es súper fuerte, pero es así. Cuando se representa una forma de Dios, para el espectador es esa forma. A mí me ha pasado de ver bailarines súper elevados representando, de hecho hace poco vi una danza de dos bailarines, un hombre y una mujer que son pareja, y él hacía de Krishna y ella hacía de Arjuna. Y justo era la parte del Bhagavad Gita donde Krishna muestra la forma universal. Y wow, o sea, es como que te temblaba todo al verlo, porque claro, o sea, es súper potente. Es como un poder que te pasa el Tal cual. maestro de danza al poder representar. Yo pensaba por dentro, jamás podría interpretar algo así, porque es tan gigante, ¿no? Tan que no, que no podría. Demasiado, es demasiado. Pero, claro, es demasiado. Pero sí, es una parte como muy fuerte que tiene la danza. Y es como, wow. No, Como no, que no tal hay cual. palabras cuando No, uno no, ve esas claro. cosas. Y se ve claramente en la danza de la India que hay un vínculo, ¿no? Entre la danza en sí, la coreografía y lo divino. Eso está Y como, lo divino, tal está cual. claro. Sí, Sí, sí. sí, 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 O tal cual. mismo esta Eh, idea de que estas danzas nacieron en los templos o nacieron para glorificar a Dios, ¿no? Ya desde el comienzo hay como un condimento espiritual. sí, tal cual. Eh, es muy, muy fuerte. De hecho, es una forma de yoga también, Claro. Natya Yoga, ¿no? Por eso es algo tan especial. De hecho, ya que estábamos hablando del tema de la danza clásica occidental, hay una danza muy famosa de ballet que se llama La Balladera, que habla sobre una Devadasi, una Ah, bailarina de Bharatanatyam. qué Habla bueno. como de un europeo se enamora de una Devadasi. Y me acordaba justo de eso porque ahí está, hay una cierta relación Claro, en claro. esa Hay un danza. vínculo ahí. Sí, ¿Cómo se llama sí, la danza? ¿Cómo se llama la obra? La Balladera. La Valladera. Es Bueno, una danza muy famosa. Sí, es hay que muy verlo linda. entonces. Hay que verla. Sí, es muy linda, la verdad que sí. Bueno, y también como se hablaba recién, hay mucho vínculo de la danza con la divinidad, en el sentido de que Krishna baila, el señor Shiva es el señor de la danza, o sea, que El hay señor mucha la danza. referencia, ¿no? Que la divinidad también se expresa a través del baile. Sí, sí, tal cual. Eh, bueno, a mí justamente yo contaba eso, a mí me gustaba mucho cuando era chica ver las películas de Krishna y cómo Krishna bailaba, y mucha curiosidad de cómo sería en realidad que Krishna Claro. bailaba con las gopis. Es un tema súper elevado, ¿no? Pero que siempre vemos en todos lados, cómo Krishna bailaba y cómo todo es tan artístico en realidad, que no es tan, digamos, cuadrado como uno puede imaginar, Claro. digamos. Como Krishna es un artista, de hecho es como se dice, ¿no? Cada palabra es una danza, perdón, cada palabra es una canción, cada paso es una danza, ¿no? Ujú. En el mundo espiritual. Entonces, en realidad termina siendo un arte completamente elevado, más allá de lo que es la práctica, que es súper dura y bueno, tiene su lado, no es que es todo tan, Tan tan fácil, rosa. tan simple como parece. Claro, tal cual. Bueno, pero Claro, no es todo tan así. hablemos también de ese aspecto, digamos, más cruel, si se quiere, de la danza, porque también, Más cruel. digamos que también aporta principios y valores, porque habías hablado sobre el Sí, tema de, bueno, el tema de la puntualidad, ¿no? Ser respetuoso con el sí, tiempo, que también son aspectos espirituales, esto de desarrollar sí, principios y valores, tal cual. también tiene que ver con la espiritualidad y la danza también te lo da. Sí, tal cual. Bueno, todo este tema sí, del respeto, del tiempo, de hecho, bueno, una de las cosas que yo aprendí con mi primer maestra, que era tan exigente, era que, por ejemplo, no se podía hablar durante la clase o no se podía interrumpir, bueno, obviamente, ¿no? Era todo tan respetuoso y tan rígido, por así decirlo. Y de hecho ella tenía mucho la costumbre de contar historias mientras bailábamos, y es como que te ponía a prueba a ver qué hacías mientras contaba las historias. Y una de las cosas que de las primeras cosas que me marcó fue que el resto estaba practicando mientras ella contaba las historias y yo estaba parada escuchándola. Y bueno, y ahí aprendí como en realidad es una práctica que es súper constante.
muy constante y muy fuerte. Es como que te genera mucho esto de, bueno, tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir, y así se logra algo tanto físico como interno, porque Claro. físico obviamente se logra muchísima resistencia y internamente también esto de decir no puedo un segundo más y aún así seguir y seguir y seguir hasta que, bueno, llega un punto que ese momento se termina y uno termina disfrutando también de lo que hace. Que llega un tiempo, pero bueno, realmente los resultados son muy hermosos, lo que se logra. Claro. Eh, pero sí, las prácticas son duras, son muy duras. Pasa que en India están Hay un horario, acostumbrados o sea, ¿cuántas horas se practica? ¿Hay un estándar o y cada uno lo hace como puede? en realidad en Occidente hacemos como podemos. O sea, Está todos bien, sabemos que tenemos nuestro trabajo, nuestro estudio y hacemos lo que más podemos. En India es una cosa totalmente diferente. Los bailarines empiezan desde muy chiquitos, desde 4 o 5 años ya empiezan a bailar y las horas de práctica son muchísimas, claro, porque aparte no solamente son horas de danza, sino que en las escuelas aprenden a cantar, a tocar instrumentos, a bailar, a recitar poesías, son un montón de cosas. Es como que es un arte súper amplio que se claro. aprende en India y son muchísimas horas de práctica. Se puede decir que pueden estar, no sé, 4 o 5 horas y más también. Todos los días. Pero bueno, uno acá hace lo que puede. La Claro, verdad es claro. que yo tuve, por ejemplo, épocas en las cuales podía practicar todos los días, al menos 1 hora, y ahora puedo hacer 1 o 2 veces a la semana, ya no tanto, porque bueno, uno hace lo que puede de grande y Está hay bien. otras responsabilidades. Hay otras Pero obligaciones, bueno, claro. exacto. Pero bueno, lo ideal es dedicarle la mayor cantidad de tiempo que uno pueda, ¿no? Claro, claro, está bueno, está bueno. Está bueno también, y me Ujú. gustaría volver sobre algo que se comentó, esta idea de la danza como un tipo de yoga, porque también en Occidente, ¿no? Existe esta idea de que hay meditación en movimiento, ¿no? Hay todo un movimiento o toda una escuela de meditación en movimiento, y me imagino que también la danza sería una meditación en movimiento, ¿no? Es una meditación en movimiento, sí, tal cual. Es algo súper fuerte, por eso yo también hago mucho hincapié en esto cuando enseño. Yo no doy clases regulares, pero enseño muchas veces a muchas personas y como esto de que no es algo externo, no es que solamente me pongo el traje que es hermoso, me Claro, maquillo y bailo para todas las personas, sino que es algo muy fuerte para uno internamente. De hecho, es muy difícil vencer a la vergüenza de ver tantas personas mirándote a vos bailar, o todo lo contrario, vencer al ego, ¿no? De la situación de, uy, todos me están aplaudiendo. claro, Y en realidad uno internamente, que es muy difícil, tiene que pensar de, esto es 100% para Krishna. Y todas esas personas me van a estar mirando a mí, pero este es un servicio para Krishna y para mi maestro espiritual, claro, ¿no? Para darle a todas estas personas algo que va a ser lo más hermoso posible, pero que las atraiga a lo divino, digamos, a lo que realmente importa. tal cual. Eh, sí, es algo muy fuerte internamente. Está bueno. ¿Hay algún complemento? O sea, ¿has estudiado danzas fuera del mundo de la danza clásica de la India? ¿Has podido Sí, complementar? ¿Cómo es eso? en realidad yo de muy chiquita, cuando era bebé, de hecho, mi mamá nos llevaba a ballet, mis Ah, hermanas bien. bailaban y yo me subía al piano a romper las cosas. Y después de un poquito más grande descubrí la danza contemporánea, que me ayudó muchísimo, aprendí un montón. Bueno, como había contado antes, nosotros vivíamos en Villa Gesell y bueno, fui desde los 8 años hasta los 12, hice muchísima danza, me ayudó muchísimo en lo físico Claro, también, a pesar de que obviamente era algo para mí muy divertido y bueno, era una nena, ¿no? Obviamente, y me gustó mucho. Creo que eso me ayudó también mucho porque, o sea, cualquier preparación que uno tenga dentro de danza, ya, no importa cuál sea, ayuda mucho. Pero no es parecida a la técnica para nada, obviamente, es claro, una danza claro. mucho más, se puede decir, tranquila a lo que es la danza clásica india.
pero sí. ¿Y cómo ha sido este año de cuarentena? ¿Qué han podido hacer? No sé, ¿el estudio se mantiene online? El ¿Cómo? estudio se mantiene, Ok, sí. Por suerte sí, por suerte tengo una maestra que es increíble, es una genia. Así que sí, seguimos estudiando online, hice clases particulares a través de Zoom. También me uní a varios grupos, así en lo que podía. Obviamente con el tema de la cuarentena, todos tuvimos un poco más de tiempo, ujú, así que también hice mucho online show para diferentes personas, hice un par de talleres, también hicimos muchas danzas, grabamos en casa para subir, como para difundir mucho esto de que más allá de que no haya un espacio físico para hacer, que el claro. arte tiene que seguir y que el servicio a Krishna en este caso también tiene que seguir. Y así que sí, por suerte con el tema de la cuarentena se pudo seguir. Ahora esperando que empiecen las clases presenciales es algo Urgente. muy necesario, urgente, pero sí, por suerte se pudo seguir. Y en cuanto a coreografías, digo, en el Kuchipudi, que es el estilo tuyo, ¿hay coreografías clásicas que se tienen que aprender como un material de Sí, estudio obligado? ¿Hay coreografías sí. que uno puede ir creando? No sé, ¿tu maestra ha creado coreografías? ¿Cómo es eso? Sí, hay un repertorio muy amplio de Kuchipudi. De hecho, es la danza más extensa de todas las danzas clásicas yo elegí creo que la más difícil, porque en sí en las clases hay un repertorio de pasos, y hay como varias facetas que se van aprendiendo, desde los primeros pasos básicos hasta los últimos. Después se aprende una serie de yatis, que los yatis son como mini coreografías de 1 o 2 minutos. Eh, de esos en realidad hay muchísimos, yo creo que yo sé hasta el yati 10 y hay como 30. Y después están las coreografías, que también hay muchas coreografías básicas que se ven del repertorio de Kuchipudi, y hay muchas que se hacen siempre en presentaciones. Hay una, por ejemplo, es el Purva Rangam, que es una danza que es la danza invocatoria, que es la primera danza que se hace en una presentación de Kuchipudi porque es como la danza más reverencial, por así decirlo. Claro. Después hay muchas danzas que se van aprendiendo, pero sí, hay como danzas que ya vienen de muchos años. Está esa danza que contaba del Bama Kalapam, que es Ujú. muy hermosa. Después hay danzas que son técnicas. En sí puede haber danzas que duren hasta 40 minutos. O Ah, sea, bastante, muchísimas. claro. Sí, por eso, es una danza complicada. Y después sí, ya cuando hay maestras que tienen mucho conocimiento, pueden crear danzas. Yo he creado coreografías, de Muy hecho, bien, con el conocimiento que tengo, que no es tan grande, pero bueno, he creado danzas cortitas o fusiones también de Kuchipudi con un poquito de Bharatanatyam, con un poquito de incluso de Kathak, que es otro estilo, con algunos pasos que no son clásicos. claro. Sí, es muy amplio. Qué bueno. ¿Y cómo es el tema de, no sé si en el Kuchipudi se utiliza, el tema de los mudras? Porque hay como mucho movimiento, ¿no? De las manos, posiciones en particular. En el Sí, Kuchipudi, bueno, por lo visto también se usa. se usan también, Ok, sí. Bueno, es una danza con la cual se baila con los pies, con las manos, con el cuerpo, con los ojos. Es como todo el cuerpo está en movimiento, y generar como que todo vaya para distintos lados es un poco difícil para la mente, que uno está tan acostumbrado a que todo vaya para el mismo lado. claro. Kuchipudi tiene mucho eso, el pie va para la derecha, la mano para la izquierda, la mirada para arriba, o sea, todo para distintos lados. Y sí, hay muchos mudras, hay mudras técnicos y hay mudras que son para danzas de Abhinaya, que son danzas más teatrales, como hablábamos antes. Sí, están los mudras técnicos que se usan para todas las danzas. En, en unas danzas se usan un poquito más unos, en otras. En Kuchipudi, por ejemplo, dos mudras que se usan muchísimo son Katakamukaja, por ejemplo, que es este, y el otro que es este, que en este momento no me acuerdo el nombre, No no se me importa. viene. Pero bueno,
ya se me va a venir, porque son los nombres se me desastrosa, pero bueno, hay muchos mudras, pero esos son como los que más se usan en los movimientos básicos, digamos. ¿Y qué Sí, significados tienen? ¿No? Por ejemplo, esas posiciones de la mano representan sí, algo, quieren, no sé, quieren expresar algo, ¿cómo es? sí. En realidad los mudras básicos o técnicos son simplemente técnicas. Ok. Y estos mudras se combinan para representar diferentes cosas. En realidad los mudras son como gestos con las manos. Ujú. En India hay como mucho esto de hablar mucho con las manos. Bueno, en realidad la gente en En general general. tiene mucho de Sí. eso. Nosotros hacemos muchos mudras en Yo la que vida. soy medio tano para hablar todo el tiempo haciendo esto. Claro, sí, bueno, hay mucho eso y bueno, de ahí nace también. Por ejemplo, no sé si yo quiero decir algo así como mi corazón es para vos, hago algo así como Claro, así, o por ejemplo cuando se habla de Krishna, de la belleza de Krishna, se hace ahí como, hay muchos mudras, hay muy lindos, está para bueno. representar diferentes cosas. Sí, Está bueno, está bueno. Madre, la verdad que le agradezco toda esta entrevista, esta charla que hemos tenido. Hay mucho conocimiento, mucho que estamos aprendiendo sobre la danza y la espiritualidad. Antes de cerrar el día de hoy, no me quiero ir sin conocer un poco su experiencia, su viaje personal hacia Conciencia de Krishna. Tengo entendido que usted básicamente nació en Conciencia de Krishna. nací en conciencia de Krishna, pero como todas las personas elegimos este camino, no es que uno nace y dice, bueno, esta es mi vida y Claro. no tengo nada que... bueno, mis papás en ese momento, antes de que nazca yo, vivían en Perú. Esa fue una época en la conciencia de Krishna en la cual no existía mucho esto de elegir maestro espiritual. Y bueno, todos en Buenos Aires eran discípulos de Vishnupad en ese momento. Y mi mamá siempre cuenta la historia de que cuando a ella le mostraron las fotos de los gurús que más conocidos eran, ella vio la foto de mi maestro espiritual, de Jayapataka Goswami, y dijo, yo quiero que él sea mi maestro espiritual. Y bueno, como mi maestro espiritual es GBC de Perú, Ujú. GBC, para los que no saben, es como Sí, como un cargo encargado, digamos, de la administrativo. zona. Exacto, un cargo administrativo muy importante en la zona. Entonces, bueno, en ese momento se fueron a vivir a Perú y había una comunidad muy grande. Nací en ese templo y conocí a mi maestro espiritual de muy chiquita, de bebé, y bueno, después de unos años vinimos a vivir a Buenos Aires, Villa Gesell, bueno, creo que ya lo dije muchas veces, pero bueno, yo siempre digo esto de cómo uno en realidad toma la decisión de qué es lo que quiere hacer. Y bueno, yo de muy chica supe que mi maestro espiritual era Jayapataka Swami y lo elegí para mi vida. Y a pesar de que tuve una vida como cualquier chico, de ir al colegio, bueno, de hacer lo que hacen todos los Claro. chicos, siempre traté de mantenerme en conciencia de Krishna como podía, de la mejor forma. Así que, bueno, acá estamos, Acá tratando estamos. de aprender día a día, de salir adelante siempre y de mantenernos en, en, en conciencia de Krishna, que es algo tan hermoso, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Para el cierre, no sé si hay algunas palabras finales, algún cierre que usted quiera hacer, algo que por ahí no pregunté o algo que quiera aprovechar para decir sobre la danza, sobre la espiritualidad. Aprovechemos y el cierre es suyo. Bueno, no, quizás algo que es lindo destacar es cómo nuestro maestro espiritual, Srila Prabhupada, abrió una casa en la que todos podíamos vivir. Y eso no se refiere a una casa física, sino a cómo uno con su naturaleza podía predicar o Claro. podía dar conciencia de Krishna e incluso tener conciencia de Krishna uno internamente. Yo en este caso elijo la danza, pero hay muchas personas que eligen la música o que eligen los libros. Ujú. Es algo tan amplio, ¿no? Que uno con su naturaleza y con su forma puede acercarse a la conciencia de Krishna. No es que por uno, quizás hay personas que no les gusta la danza y les gusta la cocina o que les Claro. gusta dedicarse a diferentes cosas, todos tenemos un espacio. Y creo que es algo muy preciado que tiene la conciencia de Krishna y que me gusta mucho siempre destacar eso, ¿no? La gratitud que le debemos a Srila Prabhupada de habernos dado la oportunidad de servir con nuestra forma, ¿no?
Eso Tal es cual. algo lindo de destacar. Buenísimo. Excelente cierre. Santa, muchísimas gracias por este Muchísimas tiempo, gracias. por toda esta información y este conocimiento. ¿Sí? Muchas gracias por Bueno, todo. muchísimas gracias. Hare Krishna, Hare Haribol, Krishna, hasta el jueves que viene. Hare Krishna.